presentarme, soy la doctora Rosario Ramos, soy médico internista. Bueno, el día, pues yo soy la nueva docente de fisiopatología, ya los del grupo me conocen, ¿no? Entonces, pues el día de hoy nos tocó avanzar el tema de desequilibrio hidroelectrolítico, que vamos a llevar el tema de agua y sodio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, como ustedes saben, pues en nuestro sistema, tanto en nuestro medio interno como en nuestro medio externo, tenemos diferentes electrolitos, ¿no? Una disregulación de estos, un desbalance, nos puede llevar a muchas patologías. En el tema de hoy, como ustedes saben, pues tenemos el sodio, el potasio, el cloro, el fósforo y el magnesio, tanto como en el líquido intracelular como en el extracelular. El día de hoy vamos a hablar del sodio y del agua. Entonces, pues nosotros hablamos que todo el medio interno tiene que estar en homeostasis. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tiene que tener la capacidad continua de mantenerse regulado, ¿de acuerdo? Y bueno, esto lo va a hacer a través de la osmolaridad. Principalmente, no se olviden que nosotros tenemos tres compartimientos, que es el líquido intracelular, como aquí pueden ver ustedes, ahí están las células, y ahí tenemos el líquido intracelular. Tenemos el espacio extracelular también. ¿Tienen marcador? De los compartimientos normales. Entonces, no se olviden que nosotros vamos a tener tres compartimientos. De estos tres compartimientos, 2/3 va a corresponder al líquido intracelular y un tercio va a corresponder lo que va a ser al líquido extracelular. Esto va a ser más o menos el 40% del agua total. Ahora, total va a ser un 60%, entonces esto va a ser el 40% y esto va a ser el 20%. No se olviden que un varón, una persona varón, va a tener el 60% de su composición, va a ser, ¿qué va a ser? Agua. Agua, ¿no ven? Entonces, de este 60%, el 40% va a estar en el líquido intracelular, que quiere decir que va a estar dentro de la célula y que va a tener electrolitos como ser el potasio, el magnesio y otro porcentaje que va a ser el líquido extracelular, que se va a encontrar fuera de la célula, que va a tener predominantemente el sodio y el cloro. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido hasta aquí? ¿Se entiende, no? ¿Ya? Este líquido extracelular se va a dividir en tres compartimentos. Un compartimento que va a ser el líquido vascular, ¿de acuerdo? Otro compartimento que va a ser el líquido intersticial y otro compartimento que va a ser el líquido transcelular. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entendió, verdad? Este líquido transcelular pues se va a encontrar en el líquido cefalorraquídeo, se va a encontrar también en lo que va a ser pues en el líquido articular. Entonces casi corresponde al 2% de todo este líquido, que solo estamos hablando del 20%. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? El líquido intersticial pues lo vamos a encontrar en el intersticio, y el líquido vascular pues vamos a tener un líquido tanto intravascular como extravascular, que se va a corresponder a lo que va a ser el flujo sanguíneo. ¿Se entiende, verdad? Voy a preguntar estos valores en el examen, ¿de acuerdo? Ya, van a celulares, ¿ya? Entonces, nada más una de presentación gráfica de lo que les había explicado, ¿de acuerdo? El líquido transcelular, pues vamos a encontrar en lo que va a ser en el líquido cefalorraquídeo, también en el líquido articular, los otros líquidos, pues líquido peritoneal que tengamos en nuestro organismo, ¿de acuerdo? Como ya les había mencionado, pues la sangre va a contener parte de lo que va a ser un líquido intracelular y extracelular, ¿de acuerdo? Aparte de eso, pues el volumen sanguíneo va a ser el 7% del peso corporal, y no se olviden que el agua corporal total va a ser el 60%. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros sacamos el agua corporal de un paciente? Es según esta fórmula. 0.5 va a ser en mujeres y 0.6 en varones por su peso. ¿Cuánto pesas? 62, ¿cuál es tu nombre? De Carimé. Carimé, sexo femenino, pesa 62 kilos. Entonces, si multiplicamos
multiplicamos 0.5 por 62, ¿cuánto nos sale? 31. Entonces ella, de todo su peso, 31 es el agua corporal que ella tiene, ¿de acuerdo? En pacientes ancianos por encima de los 65 años, pues se mide con 0.6. ¿Se entiende? Entonces así se saca el agua corporal total. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que les explicaba. El agua corporal total no va a ser lo mismo en un neonato que en un adulto. En un adulto, como ustedes pueden ver, pues en un neonato que ya sea término o de pretérmino, pues el agua corporal va a ser mayor. Los niños por eso rápido se deshidratan y se complican. ¿De acuerdo? A diferencia de lo que es de una persona adulta, que está entre el 40 y 65%. 40 decimos, pero en personas adultas. Por eso se saca con esta fórmula de 0.6. ¿De acuerdo? Yo les voy a hacer una pregunta para calcular el agua corporal total en un caso clínico y parcial. ¿De acuerdo? Para los investigadores. Entonces, pues hablamos de ya sea el compartimiento de intracelular, que generalmente va a corresponder del 28 a 42 litros. Hayamos sacado de su compañera, que pesaba 75 y hemos sacado 33 litros, y esa es su agua corporal total. Entonces, ella está en el rango, ¿de acuerdo? Ya cuando está más bajo, pues hablamos de deshidratación, por eso los neonatos se deshidratan rápido. Y el compartimiento de líquido extracelular, que va a ser el 20% del agua corporal total. Como ustedes pueden ver aquí, pues esto vamos a ver los electrolitos que se presentan tanto intracelular como extracelular, ¿de acuerdo? Aquí pueden ver bien, el plasma y el líquido intersticial, ¿de acuerdo? Y aquí pueden ver el líquido extracelular. Entonces vemos, en el extracelular el sodio está elevado. Y en el intra está bajo, ¿no ven? Aquí está el calcio igual, miren, está en el intracelular, el calcio está abajo. Ahorita vamos a ver puro los intracelulares, ¿de acuerdo? El magnesio está moderadamente, el cloro está abajo. Ahora si vemos en el extracelular, el sodio está alto. 145, ¿no ven? Lo que tenemos en la sangre y en el plasma. El potasio está abajo, es 4, ¿no? Y esto es pregunta de examen también. Incluso ha entrado el año pasado al examen de la resistencia, los valores, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los electrolitos y los cationes y los aniones, pues, que corresponden al líquido intracelular como extracelular. Entonces, principalmente el sodio y el potasio, ¿no? Ya los otros también, pero ya como ustedes pueden ver, se encuentran en menor cantidad, ¿de acuerdo? Tanto el sulfato de magnesio también. ¿Se entiende? Aquí, de igual manera, pues podemos hablar que el potasio y el fosfato se van a encontrar en el líquido intracelular, el sodio, el cloro y el calcio se van a encontrar en el líquido extracelular, ¿de acuerdo? Entonces, pues, hay pérdidas de agua. Tu compañera ahorita, su agua corporal total, según su peso, es 33 litros, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si tu compañera tiene diarrea? Desde ayer 3 días. Está yendo constantemente al baño, tiene diarrea, vómitos. Si le volvemos a pesar y ya está con 65, está pesando 6 kilos. Sacamos su agua corporal total. Entonces hay pérdidas, ¿de acuerdo? Hay pérdidas de agua. Entonces nosotros calculamos, pues, situaciones donde se puede perder y eso nos va a llevar a una deshidratación, ¿de acuerdo? Por lo contrario, también hay pues patologías que pueden aumentar el consumo de agua, como por ejemplo una diabetes insípida, ¿no? Que va a incrementar lo que es la hormona antidiurética y esto va a hacer pues que también bueno, tenga una patología, ¿de acuerdo? Entonces pues se calcula si la paciente ha perdido líquido, ha perdido sudor, si la paciente está presentando heces, si está con diarrea, si tiene también está yendo mucho al baño, si está usando diuréticos, entonces se hace un balance, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí se ha entendido? Ahora hay mecanismos de regulación para el agua, ¿de acuerdo? Si su compañera pues tiene diarrea todo el tiempo, va a haber mecanismos. Hay vasoreceptores de baja y alta sensibilidad. Los de baja sensibilidad pues los vamos a tener en la cavidad de lo que va a ser el músculo atrial del corazón.
¿de acuerdo? A diferencia de los vasoreceptores de alta presión que vamos a tener, lo que va a ser el globus carotídeo, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa? Cuando su compañera ha estado en posiciones líquidas, ha presentado diarreas, ¿qué va a pasar? Una disminución de la presión arterial, ¿no ve? Entonces, esto va a captar los vasoreceptores y ¿qué va a hacer? Va a hacer que a nivel del túbulo contorneado distal y también a nivel de lo que va a ser del túbulo colector se abran las acoporinas y empiece a reclutar agua, ¿de acuerdo? Y también obviamente hay que hablar que a ese nivel también están los osmoreceptores, que debido a esta baja de deshidratación, ¿qué va a hacer? Va a incrementar la osmolaridad y lo que va a presentar es también una deshidratación y con esto va a bajar la presión y los osmoreceptores van a captar que también hay osmoreceptores que se encuentran a nivel de lo que es la glándula hipófisis y a través del núcleo paraventricular van a secretar la ADH, ¿de acuerdo? Entonces, pues esos son los mecanismos de autorregulación. No nos olvidemos de la SED, ¿no? La SED también es un mecanismo de autorregulación. Igual que es captado por los osmoreceptores a nivel de lo que es el hipotálamo y causa este fenómeno que es la SED. Cuando tú te vas a servir tu chicharrón bien salado con tus papas fritas, ¿qué va a pasar? O sea, vas a tener sed, ¿no? Y así se explica este fenómeno fisiopatológico. ¿De acuerdo? Ahora, hay trastornos pues que pueden alterar este equilibrio, ¿de acuerdo? Puede ser alteraciones de volumen, la polidipsia. ¿Han visto cuando los pacientes diabéticos, por ejemplo, empiezan a tener una cantidad de sed? Eso es una respuesta debido a que pues hay liberación de cuerpos cetónicos. Entonces, pueden incrementar. Ahora, entre otras alteraciones de volumen, pacientes pues que no tengan buena distribución de líquidos, pacientes cardiópatas, pacientes con enfermedad renal crónica, entonces puede haber alteración. O hay también la potomanía, ¿no? Pacientes que toman agua constantemente, incluso llegan a tomar agua más de 10 litros, ¿de acuerdo? Alteraciones en la concentración, igual hay un desbalance en la osmolaridad y alteraciones en la composición. Puede haber una deshidratación aguda, como el caso de la diarrea, una deshidratación con pérdida primaria de agua, que solo puede perder agua. También son casos de pacientes que tienen fístulas gastrointestinales, pacientes que están con diarrea o hipertoxicidad por exceso de solutos. Esto lo vamos a hablar más en el caso de la hipernatremia. Ahora lo vamos a hablar y sobre hidratación, ¿de acuerdo? Entonces, para ya abordar todo este tema, lo que ustedes tienen que tener presente es lo siguiente, que la osmolaridad plasmática normal es de 275 a 90, ¿de acuerdo? Esa es la osmolaridad normal. ¿Ya? Entonces, cuando esta osmolaridad se ve alterada, ya sea por hipernatremia, que ahora vamos a pasar, porque todo esto tiene relación, pues también incrementa la osmolaridad de la orina, también va a incrementar la sed, ¿de acuerdo? Porque va a haber mayor eliminación de agua. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ya les había explicado, ¿no? Pacientes con síndrome urémico, pacientes con cetoacidosis diabética, pacientes van a hacer el incremento, van a tener incremento de sed. En cuanto, si nosotros hablamos de la eliminación por agua, pues vamos a hablar principalmente de la hormona antidiurética, ¿no? Esta hormona se va a inhibir y va a producir, su aumento de esta hormona va a producir que se inhiba la diuresis, ¿de acuerdo? Y también tenemos los receptores, no se olviden, ¿dónde actúa la hormona antidiurética? ¿Qué es esto? ¿Qué se llama esto? Es una nefrona, ¿verdad? Entonces aquí tienen su arteriola aferente y la arteriola eferente. Entonces no se olviden que la arteriola aferente pues, es la que maneja más presión, ¿de acuerdo? Por eso hablábamos con los chicos el día del anterior y a este nivel pues cuando les damos aire a veces causa vasoconstricción y a veces puede causar pues disminución de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Y es también un mecanismo pues de regulación del exceso de agua, el volumen de agua, ¿de acuerdo? Entonces este sería un mecanismo. El otro mecanismo es pues
también de osmoreceptores. Que cuando estos osmoreceptores captan que ya la osmolaridad ha subido por encima de 290, pues hace que se absorba más agua. ¿De acuerdo? Y a este nivel también va a actuar la hormona antidiurética. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Esos son los mecanismos pues, para regular el exceso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo va a actuar la hormona antidiurética? La hormona antidiurética, pues lo que va a hacer, tiene un mecanismo de retroalimentación. Lo que va a hacer, pues, que en el hipotálamo hay osmoreceptores, como les había mencionado, y va a ver lo que es, pues, va a enviar estas señales principalmente al núcleo supraóptico, y eso no se olvide nunca, porque igual es examen, es pregunta de examen, y posterior a esto, pues, va a hacer que incremente la secreción de ADH. No. A nivel de mi hipófisis, pues hay mis osmoreceptores. Entonces, mis osmoreceptores captan que ha habido un incremento de la osmolaridad por encima de 220, que habíamos hablado de 270 a 290, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que esto activa mi hormona antidiurética. Secreta ADH para que incremente lo que es o absorba más agua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que también se activa el mecanismo de la sed. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes han ido a comer su chicharrón, han comido su chicharrón. ¿De acuerdo? Entonces, no toman agua. Lo que va a hacer sus osmoreceptores, porque el chicharrón estaba salado con sus papas fritas, mayonesa, todo lo que quieran. Entonces, esto va a captar que su osmolaridad va a incrementar y va a aumentar su hormona antidiurética. Ustedes van a estar sin diuresis hasta que sus osmoreceptores pues hayan incrementado. Van a ir a tomar agua, entonces la ADH va a captar eso, que la osmolaridad va a mejorar, va a empezar y por eso causa una retroalimentación. ¿De acuerdo? Y eso es la deshidratación, principalmente pues en patologías, pacientes con patología. Lo que más van a ver ustedes como médicos de atención primaria, pues va a ser las diarreas y los vómitos, ¿de acuerdo? Que principalmente es que va a haber más pérdida de líquidos en eso, pero hay otras causas, ¿no? Pueden ver grupos de riesgo, por ejemplo, ¿quiénes se deshidratan más rápido? Van a ser los ancianos, los niños, ¿no ves? A un niñito, a ver, dejarle con diarrea 2 días, lo vas a llevar ya para terapia intermedia. Entonces, por el mismo tema de su agua corporal total, que casi corresponde al 80%, pues hay que tener más cuidado. En pacientes ancianos, las mujeres embarazadas, lactantes, los deportistas. ¿Han visto alguna vez alguna propaganda que te dice Gatorade, toma, hidrátate, ¿no ves? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay momentos donde ellos pueden hacer falla renal aguda. Igual en estudiantes de medicina, ha habido un estudio que en estudiantes de medicina, más que todos los que están haciendo el internado rotatorio, debido a que no toman la cantidad suficiente de agua, pues presentan falla renal aguda. ¿De acuerdo? Y esto puede llevar pues, a una cronicidad. ¿Ya? Ahora les voy a pasar para que nos revisen los que tienen interés. ¿Ya? Entonces, otras pérdidas ya intestinales que puede haber, pues quemaduras, ¿no? Los pacientes, los grandes quemados, pueden perder bastante líquido, por eso hay un esquema que es de Packard para calcular ese líquido. ¿Por qué? Por eso pueden entrar a unidad de cuidados intensivos. Pacientes que pierden hemorragia, ¿no? Ya esto es por desangrar, pacientes que tienen hemorragias masivas, igual hacen choque hipovolémico. Pacientes con poliuria, puede ser por una diabetes insípida, que el paciente esté presentando poliuria, todo el tiempo esté yendo a hacer pis, ¿de acuerdo? Entonces este paciente lo que va a hacer se va a deshidratar. Pacientes que tengan diuresis osmótica, como habíamos hablado, la orina tiene una osmolaridad. Si este paciente presenta ese incremento de osmolaridad, también va a haber mayor eliminación de agua, y pacientes que tienen sudoración profusa,
como por ejemplo pacientes hiperhidrosis, pacientes con hiperhidrosis, ¿no? Pacientes que hagan ejercicio constantemente, pacientes obesos. Bueno. Puede ser por ingesta o deficiencia, como el caso de los internos, por ejemplo. El interno todo el día está haciendo los pendientes de aquí a allá, está bajando, subiendo grados, entonces no se hidrata, ¿de acuerdo? Puede ser pues porque está tomando, bueno, por deficiencia y diatogenia, ¿no? Cuando tenemos a un paciente internado, un paciente cardiópata, no, ponele nomás solución, ponele leche lactato, leche normal, y lo sobrecarga, derrame pleural, hacen así, ¿de acuerdo? Entonces también puede ser por diabetes. Y entre otras causas, pues raras, no raras, pero entre otras causas que no son intestinales, pues tenemos pacientes con fiebre, pacientes que constantemente estén haciendo fiebre. Están, por ejemplo, pacientes con malaria, todas las noches presentan fiebre, todas las noches tú lo ves deshidratado, ¿de acuerdo? Pacientes con patologías respiratorias. Por eso, cuando ustedes vayan a hacer balances de agua, pues lo que van a ver es principalmente las pérdidas insensibles, ¿de acuerdo? Cuando un paciente está con insuficiencia respiratoria, en cada respiración está perdiendo agua. Pacientes que tomen diuréticos. Un paciente que tome diurético, muchas veces van a escuchar las jovencitas que quieren bajar de peso. Queremos bajar de peso y estaban tomando furosemidas. Entonces, pues esos pacientes no bajan de peso, se deshidratan, toman agua y vuelven a recuperar el peso. Pacientes que hayan, pues, autolisis, intento de autolisis por órganos subcontrolados, pacientes con enfermedades endócrinas, hipotiroidismo, hiperaldosteronismo, enfermedad de Cushing, que pueden llevar a la deshidratación por poliuria, ¿de acuerdo? Y bueno, otras condiciones que pueden ser cirugía o pacientes que hayan recibido anestesia, ¿de acuerdo? Pacientes, por ejemplo, que han tenido colostomías, ileostomías, pacientes que han tenido cirugías abiertas de abdomen, que tengan drenajes. Entonces, siempre cuando ustedes vayan allá a la parte clínica, tienen que cuantificar todo ese líquido, porque ahí se está perdiendo agua para poder reponer, ¿de acuerdo? Como habíamos hablado, siempre hay que manejar un balance neutro. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, pues vamos a hablar ya de una deshidratación isotónica, hipotónica y una deshidratación hipertónica. Que ya la isotónica va a ser una pérdida balanceada, se va a perder tanto agua como sodio. Entonces, pues, la pérdida va a ser equiparable. Lo que quiere decir, puede ser una diarrea, por ejemplo. En la deshidratación hipotónica, pues se va a perder más agua, más sodio, y en la hipertónica se va a perder más agua. ¿De acuerdo? Y también hay causas extrarrenales como renales, ¿no? Causas extrarrenales, tenemos pérdidas gastrointestinales, vómitos, diarreas, que ya le hemos mencionado, grandes quemados, pacientes con pancreatitis que van a llevar el líquido al intersticio, que por eso es muy importante hidratarlo, y pacientes renales, ¿no? Que principalmente el uso de diuréticos puede ser una necrosis tubular o una acidosis tubular renal, ¿de acuerdo? O esto, la enfermedad renal con pérdida de sal, que se llama el cerebro perdedor de sal. ¿Alguien conoce eso? Ya, pues de estas causas de la deshidratación, como todos ya saben, deben estar rotando también otras áreas como pediatría, ¿no? Lo que van a tener cansancio, apatía, hipotonía, náuseas, calambres, pueden tener hiporreflexia, hipotensión arterial, ¿no? Y esto nos lleva a un choque hipovolémico. Pacientes deshidratados o ancianos que vengan con choque séptico, que estén súper deshidratados, pueden hacer choque hipovolémico, ¿de acuerdo? Y pacientes con diarrea. Y ahí es la parte del agua. Ahora vamos a empezar el sol. Es un tema muy bonito, que lo tienen que aprender ustedes. ¿Por qué? Porque les va a llegar pacientes con hipohipernatremia, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden que el sodio, como ustedes pueden ver, entre el 96 al 99% se va a reabsorber, ¿de acuerdo? Se va a reabsorber y van a ser excretados aproximadamente 150 ml diarios. ¿De acuerdo? Eso muy dependiente de la carga de sodio que ustedes comen. Como les digo, ustedes van a comer sus papitas fritas y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, pues cuando nosotros hablamos de hiponatremia, el valor del sodio es... ¿Cuánto es el valor del sodio? ¿Alguien me dice?
Hiponatremia estamos hablando que el sodio está bajo, ¿no? Y cuando hablamos de hipernatremia es cuando el sodio está elevado. ¿De acuerdo? Entonces, pues, en el caso del sodio, y esto es pregunta de examen, hay hiponatremia leve, moderada y grave. La que más nos asusta a nosotros es la grave, porque va a llegar incluso al coma. Y la leve, pues, puede ser aguda o crónica, ¿de acuerdo? El tiempo de estimación es 48 horas. Si mi paciente ha venido antes de 48 horas y tiene una hiponatremia leve, pues estamos hablando de una hiponatremia aguda. Y si tiene una hiponatremia leve, pero ya han pasado 48 horas, que se da el caso, y mi paciente está sintomático, entonces, pues, es una hipernatremia crónica. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? 48 horas, pasadas las 48 horas, ya es hipernatremia crónica. ¿De acuerdo? Porque no a todos los pacientes con hipernatremia, perdón, con hiponatremia se trata. ¿De acuerdo? Ahora les voy a explicar por qué. Entonces, acuérdense de estos valores. Hiponatremia leve hasta 125, hiponatremia moderada hasta 115 y por abajo de 115 hiponatremia grave. Ya esos pacientes van a llegar, ya pueden llegar en estado de coma. ¿De acuerdo? Entonces, como ya les había hablado, la osmolaridad plasmática es muy importante, pero ¿cómo se saca la osmolaridad plasmática? Por eso hay esta ecuación, ¿de acuerdo? Que es el sodio por 2 más la glucosa dividido entre 18 más el 1 dividido en 2.8. Y eso es pregunta de examen. Incluso les van a preguntar en otras ramas, en otras especialidades, ¿ya? Entonces, pues ya cuando es menor a 270 estamos hablando de una hipotonicidad. Cuando es entre 270 a 290, que habíamos dicho que es lo normal, estamos hablando de una normotonicidad plasmática, y cuando es mayor a 290 estamos hablando de una hipertonicidad plasmática. Pero disculpe, el BUN dentro de la fórmula que nos mostró, ¿a qué corresponde? Al nitrógeno ureico sérico. Nitrógeno ureico sérico. Plasmático. Nitrógeno ureico bloques. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, pues clasificamos la hiponatremia, ¿de acuerdo? Se clasifica en hipotónica, isotónica e hipertónica, según la tonicidad, como ya les había explicado. ¿Ya? Podemos clasificar en hipotónica, en hipervolémica, isovolémica y hipovolémica. Hipervolémica cuando el sodio está elevado y el agua también. En este caso puede ser pacientes, perdón, el sodio está bajo y el agua está elevado. Esto puede ser pacientes con insuficiencia cardíaca, cirrosis, edema, pacientes puede ser con enfermedad renal crónica. ¿Qué va a pasar? Que estos pacientes se van a edematizar, entonces el sodio se va a diluir, el sodio va a bajar, el agua va a estar elevado, por eso se llama hipervolémica. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento para estos pacientes? ¿Ustedes qué harían? Aquí tengo dos vasos, imagínense, para que no se confunda. Tengo dos vasos. En esta tengo agua y en esta tengo sal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de una hipervolémica, quiere decir que toda esta agua, yo les daba aquí, acá, mi sal de aquí, digamos que es, como estamos hablando entre parámetros 135, ¿de acuerdo? Que sería mi sol. ¿De acuerdo? Entonces, vaciamos toda esta agua aquí, esto se va a diluir. Y eso es lo que pasa. Cuando un paciente tiene síndrome de hematoso, cuando un paciente tiene sobrecarga de agua, como pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con cirrosis, pacientes con enfermedad renal crónica, pasa que hacen una sobrecarga porque tienen una mala distribución de líquidos, ¿de acuerdo? Han visto a esos pacientes con sus edemas de miembros inferiores, derrame pleural, vienen así, ¿de acuerdo? Entonces, de este paciente, pues, tú ya ves, le sacas, ves el sodio ya de esto y te sale 125. Y tú dices, ¿qué ha pasado? No, solo se activó. Entonces, ¿cómo harías tú para volver nuevamente para incrementar el sodio? ¿Le echas más sal? O sea, más sodio. ¿O cómo harías? A ver, esto es para que razone. Sí, echamos.
¿qué harías? Pero si echas más sal, pues vas a aumentar esto, pero esto ya es 135. O sea, lo único que aquí ha pasado es que se ha aumentado más agua de lo que debía tener. ¿De acuerdo? No sé si me dejas entender. Entonces, ¿qué harías? Diuréticos, pues aumentar la diuresis, restringir el agua, ¿no ve? Eso pasa con los pacientes con edema, los pacientes que están hinchados. A eso se llama pseudo hiponatremia. Eso es una falsa hiponatremia. Eso no se trata. A él no le vas a dar más sodio. ¿De acuerdo? Lo que vas a hacer con este paciente es restringir la diuresis. ¿De acuerdo? No, perdón, restringir los líquidos. Perdón. Lo que vas a hacer con este paciente es restringir los líquidos. Entonces, ¿qué harás? Ya no le vas a administrar tantos líquidos, vas a usar diuréticos y cuando ya hayas logrado obtenido tu sodio, nuevamente va a subir, pero no has repuesto sodio. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Se trata de explicar, ¿no? Ahora, la isovolémica. Cuando, pues, tanto el agua, no hay sobrecarga de volumen, tampoco ha habido pérdida de agua, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Puede ser pacientes que tengan alteración en la CDH, como una diabetes insípida, o pacientes que pues tengan ya sea hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, otras patologías, que esto ya por alguna razón, por alguna alteración a nivel de la CDH, pues tenga ya esta elevada osmolaridad. O pacientes, ya aquí les hablaba, ¿no? De los pacientes cerebro perdedor de sal. ¿Han escuchado alguna vez ese término? No. Un paciente le da un accidente cerebrovascular o un paciente le da un traumatismo craneoencefálico. ¿Han tenido traumatismos craneoencefálicos? Pues que va a haber alteraciones estructurales. Quiere decir que el hipotálamo puede estar afectado y al haber esa afección, ya por alteración estructural, va a haber alteración a nivel de la CDH, ¿de acuerdo? Entonces la osmolaridad va a estar incrementada de estos pacientes y el sodio urinario va a estar por encima de 30. Entonces a estos pacientes generalmente no se trata, ¿de acuerdo? La única que se trata es esta, la hiponatremia hipovolémica, que esta puede ser ya por nefritis, puede ser por pacientes que hayan tenido diarrea vómita, ¿de acuerdo? Una abuelita de 70 años que ha tenido diarrea, sus familiares no le han hecho caso, pasa 3 días, viene deshidratada con hiponatremia, el sodio viene obnubilada, ya en estado de coma, el sodio se encuentra en más o menos 120, y hay datos neurológicos de hiponatremia. Entonces a esta paciente sí hay que darle sodio, ¿de acuerdo? ¿Se está entendiendo? ¿Están entendiendo? Sí. Ya, ¿de acuerdo? Ahora hay otros casos especiales, por ejemplo, pacientes con hiperlipidemia, pacientes con hiperproteinemia que pueden tener, o hiperglicemia, de acuerdo, que pueden hacer una hiponatremia hipertónica. Lo mismo, generalmente pues se resuelve con el tratamiento de lo que es la patología de acuerdo. A la única que se da tratamiento con aporte de sodio es a la hipovolemia. ¿Se está entendiendo, no? ¿De acuerdo? Entonces, pues entre el cuadro clínico puede haber edema cerebral, el paciente va a tener irritabilidad, cefalea, letargo, puede llegar a convulsionar. Cuando ustedes vean un paciente que está convulsionando, lo primero que tienen que pensar, sodio, glucosa, ¿de acuerdo? Sodio y glucosa, ya pueden pensar en un síndrome urémico, otras patologías. Pero las primeras causas de convulsiones es la hiponatremia o hipernatremia, hipocalcemia, hipercalcemia también, o la hipoglicemia, ¿de acuerdo? Ven convulsionando a alguien y que no había tenido convulsiones, piensen en sodio, bien lleva, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a hablar de un cuadro clínico, ¿no? Según la hipovolémica, puede tener signos de deshidratación, va a haber una excesiva pérdida de agua, como ya hemos hablado, una
Hipervolémica, estamos hablando de pacientes que están sobrecargados de líquidos, no se olviden, pacientes con cirrosis, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes hepatópatas que pueden tener edema, citis, que va a haber un exceso de retención, pueden tener los síntomas, obviamente asociados a los síntomas neurológicos. Y la euvolémica, pacientes que generalmente, muchas veces, no van a presentar síntomas. ¿De acuerdo? Por eso un paciente que está postrado en una cama, que ya tiene secuelas de un traumatismo craneoencefálico, ¿de acuerdo? Que ha quedado en estado vegetal, va a tener hiponatremia, pero va a tener hiponatremia euvolémica. Y va a tener el síndrome, generalmente, este síndrome que se llama cerebro perdedor de sal. ¿Ya? Entonces, la anamnesis, pues, el diagnóstico siempre se va a hacer principalmente con una buena anamnesis, vamos a hacer una exploración física, como ya habíamos hablado, si es paciente cirrótico, si es paciente diabético, si es paciente que tenga alguna patología, también vamos a ver la bulimia, vamos a tener signos vitales y vamos a ver los diagnósticos diferenciales. Y entre los estudios que nosotros vamos a realizar, pues, osmolaridad de plasma. Ustedes ya saben cómo sacar la osmolaridad, ¿no ven? Si tienen glucosa, sodio y nitrógeno ureico sérico, pues ya pueden sacar la osmolaridad. Ya para nosotros saber las características de la hiponatremia, pues vamos a pedir concentración de sodio en orina y concentración de potasio en orina también. Esto cabe resaltar, pues, que muchas veces no cuentan con esto en todos los hospitales. Entonces eso es muy importante también. Pero ustedes que ya son médicos, a todo paciente que vean con hiponatremia, siempre traten de ponerle la película, ¿no ven? Porque algunos dicen paciente con hiponatremia, ya. Pero es que hiponatremia, hipovolémica, euvolémica, normovolémica, hipertónica, hipotónica, normotónica. Entonces eso es muy importante. Entonces el tratamiento siempre va a ser mantenimiento de la volemia adecuada. Habíamos hablado de ese paciente cirrótico que está con hiponatremia, que nosotros restringimos líquidos. ¿Qué pasa si este paciente empieza a hipotensar? Entonces, pues vamos a administrar líquidos. Tal vez les damos mucho diurético, vamos a deshidratarlo, ¿de acuerdo? Y pues eliminación del exceso de agua. Ahora, en el caso de los pacientes con hiponatremia hipovolémica, pues se hace la corrección de la hiponatremia con sodio, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante esto, pues que ustedes lo sepan, que uno, que solo se trata de pacientes que tengan 125, ¿de acuerdo? Lo que ustedes tienen que ver es que si el paciente tiene sintomatología neurológica. Hay pacientes crónicos, abuelitos, que toman diurético, que su sodio está a 128. Entonces estos abuelitos probablemente están sin síntomas, obviamente síntomas causados por hiponatremia, ¿no ven? Están sin síntomas, están caminando. Y a veces incluso vienen pacientes de emergencia, pues que se han torcido la rodilla porque estaban caminando, o que vienen a hacerse alguna curación, se han cortado, algo así. No vienen por síntomas neurológicos. Entonces el médico de emergencias viene y dice, le pediremos todos los laboratorios completos, porque está en el seguro. Le piden sodio y el sodio está 130, digamos. En ese caso, ¿qué conducta se debe hacer? Entonces, en ese caso, si esta abuelita pues ya tenía más de 48 horas con 130 y no tiene síntomas neurológicos, pues no se trata. ¿De acuerdo? No se trata. ¿Se está entendiendo? ¿No? La única que se trata, lo vuelvo a repetir otra vez. ¿Cuál se trata? La hiponatremia hipovolémica. ¿De acuerdo? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tratamos de hacer es incrementar la anatremia de 1.5 a 2.000 equivalentes hora. ¿De acuerdo? No podemos pasar más de 12 equivalentes en 24 horas. ¿Por qué? Porque vamos a causar una desmielinización continua, que es una desmielinización de lo que va a ser osmótica. ¿De acuerdo? Entonces esto va a llevar al síndrome de secuestro. No sé si han visto alguna vez el programa Dr. House. ¿Han visto? Entonces, o cualquier programa de médicos. Entonces hay pacientes, ¿no ven?, que están escuchando todo.
ven todo, pero no pueden hablar, no pueden moverse. ¿De acuerdo? Se llama el síndrome de secuestro. Entonces, pues, el de poner muy rápido el sodio lleva a que las células pierdan su mielina y esto lleva a que haya necrosis. Entonces, es muy importante que ustedes pues sepan eso, porque puede venir un paciente de 25 años con hiponatremia porque ha presentado diarrea, pero si ustedes le infunden sodio, ¿qué le van a hacer? Le van a quemar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, la sintomatología que va a presentar este paciente puede presentar tetraparesia, puede presentar parálisis parcial o total o completa, puede presentar alteraciones pupilares, prácticamente no han quemado el cerebro, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante saber eso, ¿de acuerdo? Y pues bueno, ya para concluir, pues tenemos hipernatremia. ¿Se entendió, no? Del hipernatremia. Ya cuando hablamos de la hipernatremia, ya por encima de 145, pues se puede hablar por pacientes deshidratados. Un paciente deshidratado va a venir a tu consulta, su sodio tú le vas a tomar y te sale 150. Lo vas a hidratar y probablemente el sodio se normaliza, ¿de acuerdo? Y también hay la hipernatremia, que generalmente da en pacientes deshidratados. ¿Ya? Entonces este algoritmo es muy bonito, porque dice, hay causas de hipernatremia que generalmente pueden ser iatrogénicas. ¿Qué quiere decir? Que venga mi paciente y yo pues le ponga solución fisiológica, le infunda, entonces puedo causarle hipernatremia. O los pacientes tequiados, por ejemplo, o pacientes neurológicos que vienen con edema cerebral. Le daremos solución hipertónica para el edema cerebral, le daremos manitol, o le daremos hipertónica al 3%. Entonces pasa que nosotros podemos causar hipernatremia iatrogénica, que es la principal causa, porque no hay ahorita algún paciente pues que se toma sal o que tenga el consumo de sal excesivo, ¿de acuerdo? Como les digo, siempre hay mecanismos compensatorios. Entonces, ¿qué pasa? Si ha habido administración de soluciones hipertónicas, pues puede ser hipernatremia por ganancia de sodio. Pero si no ha habido, en caso de que tu paciente viene a consumir alta sal, no. ¿Ha estado internado? No. Entonces, ¿qué? Puede ser hipernatremia por pérdida de agua, ¿de acuerdo? Entonces tú ves si tu paciente está oligúrico. Si tu paciente está oligúrico, pues sí, ha sido hipernatremia por pérdida de agua. Entonces puede ser que tu paciente esté perdiendo agua. Entonces ahí entramos. ¿Quiénes perdían agua? Aparte de los pacientes con diarrea. Los deportistas, los bebés, los quemados. Deportistas, los quemados. Ya, sean niños, pero otras causas, pacientes que se han operado, ¿no? Que tienen ya sea fístulas, tienen drenajes por aquí por allá. Van a ver, en su práctica clínica los van a ir viendo y pues sí puede tener este paciente hipernatremia porque está perdiendo agua y no estamos deponiendo adecuadamente el agua, ¿de acuerdo? No estamos contando esas pérdidas que está teniendo el paciente. Por eso es bueno mantener siempre un balance medio, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si tu paciente no está oligúrico? O sea, sí está orinando. Entonces, si su osmolaridad está baja, pues hay que pensar en una diabetes insípida, ¿de acuerdo? Y si su osmolaridad no está muy baja, pues hay que pensar que el paciente tiene una diuresis osmótica y a ella se le pide osmolaridad en orina, ¿de acuerdo? Bueno. Sí, bueno, la ganancia de sodio, como ya les había explicado, puede ser por alimentos hipertónicos, bicarbonato, sodio y los demás. Puede ser también pues causas extrarrenales. Esto creo que ya lo habíamos llevado también por pérdidas extrarrenales. El cuadro clínico, que esto es importante, pues, ¿qué vamos a hacer? Principalmente va a afectar al sistema nervioso central, que va a haber también pues, síntomas neurológicos y que incluso puede llegar a desencadenar un evento vascular cerebral, ¿de acuerdo?
Igual que la otra patología, pues vamos a hacer un diagnóstico a través de la anamnesis, vamos a medir el volumen y osmolaridad urinaria, ¿de acuerdo? Y el tratamiento, ¿qué creen que va a ser? Reponer agua. Va a ser la reposición de agua, ¿de acuerdo? En la próxima teórica que dé, voy a venir, ¿no? Y darles esta parte para que, pues, ya antes de su parcial, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esta parte también, que esto es para el manejo del interno. Les voy a dar.